Pasó la noche y Aotian y Riai se divirtieron hablando más de lo esperado. Los cultivadores también habían hecho planes y declararon que la caza del tigre rojo tendría lugar en 2 semanas, tiempo suficiente para reunir más guerreros. Cuando el banquete llegó a su fin, los invitados comenzaron a dispersarse y Aotian miró a Liu Riai con reticencia. ¿Quieres salir y seguir charlando en algún lugar?, preguntó Aotian, queriendo pasar más tiempo con ella. No se dio cuenta de lo inusual que sonaba esa pregunta para una mujer de esa época. Riai dudó, pero finalmente negó con la cabeza con un suspiro de resignación. No puedo. Todavía tengo que decidir dónde me quedaré. Y también encontrar a mi amiga. A pesar de su negativa, sus brillantes ojos azules contenían un rastro de anhelo. Nunca se había divertido tanto con alguien. Solo ahora, hablando con Aotian, se dio cuenta de lo sola que estaba. Y al igual que él, ella no se dio cuenta de lo extraña que sonaba su respuesta para una joven de esa época. Aotian suspiró discretamente. Estaba un poco decepcionado, pero aún así forzó una sonrisa. ¿Puedo verte de nuevo?, preguntó. Riai lo miró fijamente por un momento antes de sonreír, una sonrisa hermosa e inesperada. ¿Vas a ir a cazar? ¿La cacería? Probablemente, respondió Aotian, aún inseguro. ¿Entonces nos vemos allí? De hermano Aotian. Y dijo de repente, sonrojándose al final. Antes de que pudiera reaccionar, ella ya había desaparecido de la vista. Aotian la buscó de inmediato y la encontró entre los cultivadores que se marchaban. Se sorprendieron por la repentina aparición de Riai y rápidamente se inclinaron respetuosamente. Pero ella no les prestó atención. Sus ojos estaban fijos en Aotian. Le guiñó un ojo con picardía, con una sonrisa juguetona en los labios antes de continuar su camino con los 3 cultivadores. Solo entonces reaccionó Aotian. No es una jovencita común y corriente, sino una cultivadora. Y a juzgar por su velocidad, debe estar en la etapa final del refinamiento de I. Él frunció el ceño ligeramente. Como artista marcial, carecía de energía espiritual en su cuerpo. Solo durante el entrenamiento canalizaba una cantidad minúscula para templar sus músculos, pero esa energía se disipaba poco después. Para retener la energía espiritual, se necesitaban venas espirituales, algo que Aotian simplemente no tenía. Y sin energía espiritual, tampoco tenía sentido y, lo que le hacía imposible percibir a los cultivadores a su alrededor. Por eso nunca imaginó que Riai fuera uno. Dijo que su amiga estaba entre la multitud alabando a los cultivadores, murmuró para sí mismo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida. Hablaba literalmente. ¿Tenía miedo porque ella era una cultivadora mientras que él solo era un artista marcial? No. Su única preocupación era si ella era lo suficientemente talentosa, de lo contrario, podría convertirse en una carga en su futuro viaje de cultivación. Pero ahora que se había enamorado de ella, no había vuelta atrás. ¿Y había caído demasiado rápido? Bueno, los hombres siempre habían sido expertos en eso. Allende. Liu Riai caminó con los 3 cultivadores. Señorita Liu, estas son las habitaciones preparadas para usted. Espero que cumplan con sus expectativas, dijo el joven maestro Li con una sonrisa halagadora. MMM. Ella asintió levemente, sin emoción, y caminó hacia su habitación. Señorita Liu. La voz del joven maestro Li sonó apresurada cuando la vio irse. Riai se detuvo pero no se giró, esperando que hablara. ¿Quién era ese mortal con el que hablabas? Su pregunta tenía un tono ligeramente posesivo. Liu Riai giró lentamente la cara y sus ojos estaban helados. No es asunto tuyo. Y si quieres seguir con vida, más te vale no meterte en mis asuntos. Su voz cortante enfrió el aire a su alrededor. Sin esperar respuesta, entró en la habitación y le cerró la puerta en las narices. El joven maestro Li palideció. El miedo se apoderó de él y huyó rápidamente con los otros 2. A una distancia segura, finalmente suspiró aliviado, pero su expresión pronto se torció por la ira. Hermana mayor, ¿dónde encontraste a este maldito lunático?, gruñó, apretando los puños. Hermano menor, ten cuidado con lo que dices. Lo reprendió severamente la mujer a su lado. Conocí a Liu Riai hace unos meses, y entonces me salvó de una bestia feroz en la cima del primer nivel. Aunque es una mujer arrogante y egoísta, ni siquiera nuestro maestro, en su apogeo, pudo vencerla.
Me esforcé mucho para traerla aquí y asegurarme de que esta operación fuera impecable. Las bestias feroces de las que hablaba se clasificaban de forma diferente a los cultivadores. El primer nivel era comparable al de los cultivadores de refinamiento de I, el segundo al de establecimiento de la fundación, y así sucesivamente. Así es, hermano menor, asintió el tercer hombre. Nada puede salir mal. Si conseguimos el corazón del tigre rojo, nuestro amo se curará y seremos prácticamente intocables en la ciudad Nube Azul. Los recursos que recibiremos. Ja ja ja, qué ganas. Su sonrisa era pura codicia. Lo sé. El joven maestro le bajó la cabeza y asintió. De niño, por pura casualidad, su padre dispuso que se pusieran a prueba sus raíces espirituales, y por casualidad, nació con una. Fue la alegría y el orgullo de su familia durante mucho tiempo. Entonces su padre, el señor de la ciudad del Tigre Rojo, lo envió junto con sus sirvientes de confianza a vagar cerca de la ciudad de los cultivadores rebeldes, ciudad Nube Azul, con la esperanza de encontrar un maestro que le enseñara la inmortalidad. Desafortunadamente, su raíz espiritual era de un tipo de 5 elementos de bajo grado. Con un talento tan mediocre, nadie lo aceptaría como discípulo. Durante años, vagó fuera de la ciudad Nube Azul, buscando desesperadamente una oportunidad para entrar en el camino inmortal, sin éxito. Hasta que hace 2 meses, se enteró de que un poderoso cultivador en la última etapa del refinamiento y, uno de los más temidos en la ciudad, estaba dispuesto a pagar generosamente o aceptar como discípulo a cualquiera que trajera información sobre el paradero de una feroz bestia tigre rojo. Sintió que el cielo lo ayudaba. Sin dudarlo, aprovechó la oportunidad y se convirtió en aprendiz. Desafortunadamente, su talento era tan lamentable que, incluso con una herencia de cultivo, en 2 meses, ni siquiera había arañado la superficie del refinamiento de I. Aún así, se jactó con arrogancia ante las figuras poderosas de Ciudad Tigre Rojo, afirmando ser un practicante. Todo para intimidar a otros y reforzar el estatus de su familia. Pero la verdad era que ni siquiera participaría en la cacería en 2 semanas, simplemente porque no era más que un pollo débil. Aotian regresó a su habitación en la posada y se arrojó sobre la cama, con una sonrisa tonta en su rostro. Sin embargo, después de unos momentos, su expresión se volvió seria. Bofetada. Se dio una bofetada a sí mismo. Despierta, Aotian. La acabas de conocer. Y ni siquiera sabes si es buena persona o si solo finge. Se reprendió. Pero luego dudó. Pero ella es tan hermosa. Las mujeres hermosas son las más peligrosas. Ella es una cultivadora. No tiene por qué engañar a un simple artista marcial como yo. Vamos, solo está jugando contigo. No. No lo es. Sí, ella es. No. Goyum. Ejem. Digo. Vamos a dormir. Acordado. Habían pasado rápidamente 2 semanas desde el banquete inmortal, y mientras Aotian esperaba el comienzo de la cacería, nunca dejó de entrenar ni de pensar en Liu Riai. Solo un poco más. 2 o 3 días más deberían bastarme para alcanzar el nivel medio del refinamiento de sangre. Reflexionó mientras terminaba de prepararse. Por fin la volveré a ver. Una sonrisa tonta se dibujó en su rostro al pensarlo. Sin perder tiempo, salió apresuradamente de su habitación y corrió directamente a las puertas de la ciudad. Al salir de la ciudad, vio una multitud. Y entonces, allí estaba ella. Sola en medio de la multitud, aburrida, mirándose las uñas distraídamente. Pero su deslumbrante belleza la hacía destacar como un faro en un océano de gente. Como si el destino lo hubiera guiado, Liu Riai levantó la cabeza en ese momento y miró fijamente a Aotian. Sus ojos azules brillaron y luego se curvaron en una sonrisa radiante. Aotian quedó momentáneamente aturdido por la vista. Pero enseguida se recuperó y se acercó a ella con entusiasmo. Riai, gritó alegremente. Sin embargo, en el momento en que escuchó su voz, la sonrisa de Liu Riai se congeló. Sus ojos se oscurecieron siniestramente y lentamente comenzó a acercarse a él. ¿Me apresuré demasiado? Aotian tragó saliva con dificultad y sintió un escalofrío en la espalda. Liu Riai levantó las manos, y de repente agarró el cuello de Aotian, sacudiéndolo hacia adelante y hacia atrás con fuerza.
¿Por qué te saltas los pasos tan rápido y me llamas por mi nombre?, exclamó con cara furiosa. Su cara estaba roja, pero era difícil saber si era de ira o de vergüenza. Oye, te saltaste los pasos primero, protestó Aotian indignado. Liu Riai parpadeó sorprendido. ¿Qué? ¿Cuándo me salté los pasos? Primero me llamaste hermano Aotian. Garqueó la nariz y declaró con arrogancia. Ella abrió la boca, perpleja. ¿Qué clase de lógica tan ridícula es esa? Llamarte hermano Aotian, después de conocerte mejor, es completamente normal. Tú eres el que va demasiado rápido. Exactamente. Primero me llamaste joven maestro Aotian. Luego, ascendiste a hermano Aotian. Claro que tenía que seguirte el ritmo. Así que, para no quedarme atrás, empecé a llamarte Riai, explicó Aotian como si fuera lo más obvio del mundo. Liu Riai se llevó una mano a la frente, exasperada. Hermano Aotian, esto no es una competencia. Si es así, ¿cómo debería llamarte ahora? Lo que no esperaba fue la respuesta de Aotian. Sencillo. Puedes llamarme tianero esposo. Y luego subiré de nivel y empezaré a llamarte vieja esposa, declaró triunfante, con las manos en las caderas. Liu Riai se quedó paralizada. Su rostro se puso completamente rojo, desde el cuello hasta la frente. Pero esta vez, definitivamente fue por rabia. Pelona Aotian. Te voy a matar, gritó, apretando los puños. Al sentir que se acercaba el peligro, Aotian entró en pánico y huyó a una velocidad vertiginosa. Saltó entre la multitud y aterrizó directamente sobre la cabeza de la primera persona que encontró. Luego siguió saltando de una cabeza a otra, como si estuviera caminando sobre un mar de gente. Lo siento. Lo siento. Lo siento. A cada paso, oía gritos de indignación y se disculpaba apresuradamente mientras avanzaba. Liu Riai, que también estaba saltando entre cabezas en su persecución, no pudo evitar encontrarlo divertido. No era la primera vez que veía a alguien cruzar una multitud pisando cabezas, pero sí la primera vez que veía a alguien disculparse mientras lo hacía. Poco a poco, la multitud se dispersó y ella continuó persiguiendo a Lona Aotian. Pero en el momento en que aterrizó en el suelo, se dio cuenta de que había desaparecido. Ella miró a su alrededor, escudriñando a la multitud, pero no pudo encontrarlo. Entonces, una voz familiar resonó. Hermana Riai, si me perdonas, saldré. Liu Riai entrecerró los ojos, tratando de localizar la fuente de la voz, pero Aotian permaneció oculto. Que está bien. Perdonado, puedes salir. Y dijo sin mucha convicción. Ja. ¿A quién crees que engañas? ¿A una niña? Si no hay perdón, no hay salida. Respondió Aotian con tono desafiante. Lo que no esperaba era la reacción de la multitud. Todos sabían que Liu Riai era una inmortal y le temían. Bajo su mirada divertida, la multitud se dispersó rápidamente, revelando a un hombre con cabello y ojos negros parado en el medio. Aotian se congeló al darse cuenta de que había sido expuesto. Traidores. Murmuró con incredulidad. Entonces, como si aceptara su destino, cerró los ojos, abrió los brazos y esperó. Liu Riai frunció el ceño, intrigado. ¿Qué es esto? Aotian miró con un ojo. Este es mi abrazo de disculpa, declaró solemnemente. Una suave sonrisa apareció en los labios de Liu Riai mientras daba un paso adelante, extendiendo sus brazos como para devolver el abrazo. Pero a medida que se acercaba, Aotian comenzó a sudar fríamente. Me gusta esta idea de un abrazo de perdón, pero creo que prefiero. Murmuró Liu Riai. Antes de que pudiera reaccionar, algo se tensó alrededor de su cuello. Un estrangulamiento del perdón. Y una vez más, Aotian fue sacudido de un lado a otro. Entre bromas y bromas, ambos se dieron cuenta de cuánto se habían extrañado durante estas 2 semanas. Quizás por eso, cuando finalmente se reencontraron, parecían aún más unidos. Mientras ambos se divertían, la multitud los observaba con expresiones confusas y cautelosas. Entonces, la espera finalmente terminó. Llegaron los otros 3 cultivadores, marcando el inicio oficial de la cacería. Un joven de porte arrogante dio un paso adelante y anunció con voz autoritaria. Que escuchen todos. El general Su dirigirá la cacería.
Mis compañeros solo intervendrán contra bestias que no puedan controlar, incluido el tigre rojo. Yo, en cambio, me quedaré en la ciudad para protegerla en caso de que una bestia poderosa ataque. Así que, partan sin preocupaciones. La multitud estalló de entusiasmo. Ah. El joven maestro Lee es verdaderamente poderoso. Y gracias, joven maestro Lee. Uf. Ahora puedo luchar sin miedo. Los elogios comenzaron a llover y el joven maestro Lee se deleitó con los halagos. Mientras tanto, Liu Riai se inclinó hacia Otian y le susurró al oído. Traducción: el general de mi padre será quien les dé las órdenes y se atribuya el mérito. Mis compañeros discípulos se encargarán de la tarea pesada. Yo, en cambio, me quedaré en la ciudad porque soy un debilucho. Si un perro callejero ataca a alguien, no cuenten conmigo. Otian parpadeó, sorprendido. Entonces, este llamado joven maestro Li ni siquiera es un refinador de y solo está fingiendo, reflexionó intrigado. Bajo el mando del general Su, un hombre corpulento con armadura roja, comenzó la expedición. Una parte del ejército de la ciudad también se movilizó, asegurando así que la cacería fuera un gran acontecimiento. En circunstancias normales, el general Su jamás habría tenido la autoridad para comandar a esos poderosos artistas marciales. Pero bajo la presión de los cultivadores que acompañaban a su joven maestro, nadie se atrevió a desafiarlo. Además, al final de la cacería, aún tendrían que entregar la mitad de todo lo obtenido al señor de la ciudad. Los únicos a quienes no podía, ni se atrevería, a dar órdenes eran los 3 cultivadores y ese niño idiota. Una rana inútil que creía poder comer carne de cisne. HMPH. ¿Cómo se atreve ese mocoso a acercarse a una inmortal tan hermosa y poderosa? Solo mi joven amo es digno de ella. Si surge la oportunidad, dejaré que una bestia lo devore. Su pensó sombríamente, lanzando una mirada fría a Otian. Pero Otian estaba demasiado ocupado para darse cuenta. Su atención se centraba exclusivamente en las sonrisas y miradas de Liu Riai. Con esto, el ejército marchó hacia el bosque. Las bestias más débiles se dejaron para los practicantes de nivel inferior, mientras que los más fuertes guardaron su energía para criaturas más poderosas. Otian y Riai, como guiados por un acuerdo tácito, se quedaron atrás del grupo. Caminaron tranquilamente, como si pasearan por un jardín, mientras los demás luchaban al frente. En algún momento, la cultivadora que lideraba el grupo se dirigió a la parte trasera del ejército, donde estaban los dos. Señorita Liu, me gustaría preguntarle si piensa tomar medidas contra el tigre rojo, preguntó cortésmente, ignorando por completo a Otian, como si no existiera. La mirada de Riai se volvió gélida. Pero, a diferencia de lo que la cultivadora creía, esta no era su frialdad habitual, era una mirada aún más gélida, provocada por la forma en que había tratado a Otian. Era lo más parecido a un amigo que había tenido en mucho tiempo. No. Solo intervendré si no pueden con ello. Su voz era indiferente. Entendido, señorita. El cultivador respondió y se retiró. Otian, que había estado observando la escena, quedó atónito. Era una faceta de Riai que nunca había visto. ¿Qué?, preguntó Riai, volviendo a su expresión habitual, aunque un ligero rubor apareció al notar su mirada. Creo que me acabo de enamorar de ti otra vez. Las palabras se le escaparon antes de que pudiera detenerlas. Los ojos de Riai se abrieron y su rostro se puso rojo brillante. ¿De qué tonterías estás hablando?, balbuceó antes de propinarle un fuerte puñetazo en el brazo a Otian. ¡Ay!, gimió Otian, frotándose el lugar. ¿Lo más sorprendente? Su brazo, que ni siquiera había sufrido rasguños con la espada, estaba dolorido. ¿Para qué fue eso?, preguntó desconcertado. ¿Acaso te escuchas a ti mismo? Riai lo miró fijamente, todavía nervioso. ¿Lo dije en voz alta? Otian se rascó la cabeza, un poco avergonzado, pero no demasiado. Y no es que no lo haya dejado claro antes. Se encogió de hombros, claramente disfrutando de su reacción. Riai abrió la boca, pero no le salieron palabras. Por primera vez, se quedó completamente sin palabras. Mientras Lona Otian y Liu Riai coqueteaban, la expedición se adentraba cada vez más en el bosque. El rastro de sangre se hacía cada vez más largo, pero, curiosamente, aún se veían pocas bestias. Al ver esto, Liu Riai frunció el ceño.
Aotian notó su ceño fruncido y se preocupó. ¿Te sientes inquieto por la sangre y la muerte de las bestias?, preguntó Aotian con voz suave y preocupada. Riai lo miró sorprendido, pero pronto se dio cuenta del malentendido y sonrió suavemente. No es eso, negó con la cabeza. Simplemente me parece extraño. ¿Por qué están todas las bestias reunidas en el centro del bosque? ¿No es normal? He oído que la energía espiritual es más abundante allí, así que prefieren quedarse en el medio, preguntó Aotian, confundido, repitiendo lo que el viejo Juan Bo le había dicho el día de su llegada a este mundo. Es cierto que la energía espiritual en el centro del bosque es más densa, pero la diferencia no es tan grande como para vaciar por completo las afueras. Al contrario, las bestias más fuertes suelen expulsar a las más débiles del centro, de lo contrario, la energía no sería suficiente para alimentarlas a todas, a menos que... Riai hizo una pausa, con la mirada iluminada mientras reflexionaba sobre algo. A menos que haya una veta espiritual en el corazón del bosque, concluyó. Aotian se sorprendió. Si hubiera una vena espiritual allí, no tendría que preocuparse al alcanzar la etapa de refinamiento de esencia. Pero su expresión rápidamente se volvió sombría. Riai parecía compartir la misma preocupación. Ambos intercambiaron miradas antes de desaparecer en silencio en el bosque. Si hay una vena espiritual aquí, el número de bestias feroces de primer rango no puede ser tan bajo, y mucho menos un solo tigre rojo. Esta expedición podría estar condenada al fracaso. La idea cruzó por la mente de ambos. Escondido entre las sombras de los árboles, Riai sacó 2 talismanes y presionó uno contra su propio pecho y el otro contra el de Aotian. Él la miró desconcertado. Talismán de ocultación del aura. Todo ser vivo emite una tenue presencia espiritual. Esto evitará que nos detecten mientras permanezcamos ocultos. Explicó en voz baja. Continuaron observando. El número de bestias a la vista aumentó, y con él, las batallas. Las bajas en el ejército comenzaron a aumentar. Cuando la expedición finalmente se acercó al centro del bosque, la noche ya había caído. El general Su ordenó montar el campamento y planeó continuar al amanecer. Entonces, sin previo aviso, un feroz tigre rojo emergió de las sombras, su presencia eclipsando el brillo de las antorchas. A diferencia de los cultivadores, que suelen contener su presión espiritual, las bestias feroces no tenían esa costumbre. Una aura abrumadora se extendió por el campo de batalla, aplastando todo a su paso. Aotian sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La presión era incluso mayor que la del avatar del líder de su secta al desatar todo su poder. Riai también estaba atónito. Ambos intercambiaron una mirada y supieron exactamente qué hacer. Sin dudarlo, Aotian agarró a Riai en sus brazos y corrió de regreso por el camino por el que vinieron, moviéndose tan silenciosa y rápidamente como pudo. ¿Qué crees que estás haciendo, idiota?, siseó Riai, aferrándose a su cuello. Riai, no es momento de timidez. Que es una bestia feroz de nivel medio, quizás incluso de segundo rango. Tenemos que correr. Respondió Aotian, sudando la gota gorda. No me refería a eso, idiota. Replicó ella, molesta. Antes de que Aotian pudiera reaccionar, sintió que el mundo daba vueltas. En un abrir y cerrar de ojos, 2 brazos delgados lo rodearon, sujetándolo por la espalda y los muslos. Te preguntaba por qué tú, el más lento, me llevabas. Y dijo Riai, corriendo ahora varias veces más rápido que Aotian. Él solo podía aferrarse a su cuello, completamente indefenso. Mientras tanto, de vuelta en el campamento, el ejército finalmente comenzaba a reaccionar ante la presencia del tigre rojo. La cultivadora tembló incontrolablemente bajo la aplastante presión de la bestia. Necesito distraerlo para poder escapar, pensó frenéticamente, hasta que se le ocurrió una idea. A esa perra de Liu le gusta interpretar a la heroína. Y deja que me salve una vez más. Señorita Liu. Unamos nuestras fuerzas. Y si no actuamos, todos los que nos siguen morirán, gritó con voz llena de rectitud. La súplica conmovió a todos, incluido a su hermano mayor que estaba a su lado. Pero entonces, se dio cuenta de la verdad. Ese bastardo no tenía intención de luchar, solo esperaba que ella y Liu Riai se enfrentaran al tigre para que él pudiera escapar. Lo que él no sabía, era que ella pensaba exactamente lo mismo. Sin embargo, después de su grito, se hizo el silencio. Y entonces, pálida, se dio cuenta.
Liu Riai ya había huido. Liu Riai. Maldita perra. Esas fueron sus últimas palabras antes de que unas inmensas fauces de color rojo sangre llenaran su visión. En un instante, su hermoso y atractivo cuerpo, aquel que había satisfecho a muchos hombres, cayó al suelo, sin cabeza. Luego vino la masacre. Gritos. Desesperación. Sangre. Y finalmente, el único sonido que quedó fue el goteo de gotas carmesí que caían del pelaje del tigre rojo. Esa noche, se convirtió en el tigre de sangre. Más de 20.000 personas murieron ese día. El tigre levantó la cabeza y miró hacia el centro del bosque antes de abrir la boca. Destruye esa ciudad. No dejes nada atrás esta vez. Su voz era fría, llena de ferocidad y sed de sangre. Antes, solo eran maestros innatos. Él los menospreciaba. Así que simplemente les daba una lección sangrienta para refrescarles la memoria de vez en cuando. Pero ahora, los cultivadores de refinamiento de IA habían llegado. ¿Y si la próxima vez llegaban los cultivadores del establecimiento de la fundación? ¿O incluso los del núcleo dorado? Esta vez cortaría el césped y arrancaría las raíces. La mirada del tigre de sangre se volvió hacia la dirección en la que Aotian y Liu Riai habían huido. En un instante, desapareció. Entonces, desde el corazón del bosque, emergió una marea de bestias que avanzaba como una ola asesina. Su objetivo estaba fijado. La ciudad del tigre rojo estaba condenada. Aotian y Liu Riai habían recorrido una gran distancia y estaban a punto de salir del bosque. Pero de repente, Aotian sintió una opresión en el pecho. Miró hacia atrás. No vio nada. El sentimiento se intensificó. Riai. Creo que viene. Si tienes una forma de escapar, úsala ya. Y déjame atrás, no te preocupes por mí. Y dijo Aotian con urgencia, con la mirada seria. No quería morir. Pero tampoco le temía. Al fin y al cabo, podía revivir a través de sus avatares. La única pérdida real sería el sacrificio permanente de uno de ellos. Aún así, había un rayo de esperanza. Al renacer donde había un avatar, finalmente se reuniría con sus otros avatares. Con ellos, estaría protegido y podría fortalecerse más rápido. Al final, la pérdida no fue tan significativa. Entonces decidió poner a prueba a Liu Riai con su vida. Si ella fuera quien él creía, no lo abandonaría. Y en ese caso, revelaría un poco de su secreto y la obligaría a dejarlo atrás. En el futuro intentaría encontrarla de nuevo. Pero si estaba equivocado acerca de ella. Si ella lo dejara atrás sin dudarlo. Él mantendría a raya al tigre de sangre tanto como pudiera y moriría. Y con ese cuerpo, los sentimientos que tenía por Liu Riai también se desvanecerían. Entonces, viviría en paz con sus avatares. Y nunca más pensaría en ella. Al escuchar sus palabras, Liu Riai lo miró sorprendido. Ella buscó algo en sus ojos y encontró la determinación de alguien dispuesto a morir por ella. Una opresión se formó en su pecho. Desde que murió su padre, nunca había creído que alguien volviera a sacrificarse por ella. ¿Qué tonterías dices? Nadie te pide que te sacrifiques. Nadie volverá a sacrificarse por mí jamás. Y dijo con fiereza. Con un movimiento rápido, tocó un delicado anillo en su dedo. Entonces, de repente, un par de alas de libélula transparentes, adornadas con detalles dorados, aparecieron en el aire. Las alas revolotearon y volaron hacia su espalda, fusionándose con ella como un rastro de luz. Liu Riai agarró a Aotian, sin dudarlo, se disparó hacia el cielo a una velocidad absurda. «¡Mierda!», exclamó Aotian, atónito, pero antes de comprender lo que estaba pasando, él miró hacia atrás. Y sintió que su alma casi abandonaba su cuerpo. Liu Riai también miró. Su rostro se puso pálido. Detrás de ellos, las inmensas fauces manchadas de sangre del tigre de sangre estaban a punto de devorarlos vivos. Pero entonces, las alas de Liu Riai brillaron intensamente. Y con un último estallido, su velocidad aumentó aún más. Se escaparon por los pelos. La inercia provocó que el tigre de sangre se estrellara. Después de todo, había saltado al aire para capturarlos. Pero Liu Riai no esperó a ver al tigre caer al suelo y volver a intentarlo. Por el contrario, voló aún más rápido, dejando el bosque muy atrás.
El tigre de sangre no los persiguió. Él solo los vio desaparecer, con ojos fríos e ilegibles. Aotian, todavía cargado por Liu Riai, no pudo evitar mirar hacia la ciudad del tigre rojo. El humo y las llamas parpadeaban en la distancia, pintando el cielo en tonos rojos y grises. Un protagonista nunca puede vivir en paz en un mismo lugar por mucho tiempo. De lo contrario, el desastre siempre lo alcanzará. ¿Soy yo igual? El pensamiento echó raíces en su mente. Una ciudad con más de 200 años, destruida apenas 2 meses después de mi llegada. Cuanto más reflexionaba, más melancólico se volvía. La sangre de los niños, de los ancianos y de los jóvenes que lo habían saludado en las calles. ¿Estaba, indirectamente, también en sus manos? Su pecho se apretó. Aotian. La suave voz de Liu Riai lo devolvió a la realidad. La forma en que ella lo llamó le calentó el pecho por un breve momento. Él levantó la mirada y se encontró con la de ella, intensa, azul, llena de preocupación. Y dijiste que solo estuviste en esa ciudad 2 meses, empezó, mirándolo fijamente. Y aún así, te culpas por no poder hacer nada. Ella dejó escapar un suave suspiro. Pero el mundo de la cultivación es así. La muerte es nuestra compañera constante. Entonces, volvió la mirada hacia el horizonte. Su voz transmitía una melancolía apenas disimulada. Alguien me dijo una vez que un cultivador siempre juega contra la muerte. Si pierde, la muerte se lo lleva. Si gana, la muerte se venga, arrebatándole todo y a todos a su alrededor, dejándolo solo. Al final, llega un momento en que debe elegir si partir o no con la muerte. O vivir lo suficiente para ver cómo le quitan lo que es más preciado para él. Aotian la miró atónito. En voz baja preguntó: ¿Quién te dijo eso? Liu Riai no respondió de inmediato. Simplemente miró al frente y, entre el viento, su susurro flotó por el aire. Mi padre. 1 hora después, las alas empezaron a disminuir la velocidad cada vez más. Entonces, se oyó un crujido seco. Aotian miró hacia atrás y vio un fino polvo cayendo de la espalda de Liu Riai. Sorprendido, preguntó: ¿Qué fue eso? Se volvió hacia Liu Riai con los ojos llenos de preocupación. PFFT. Al ver su expresión, Liu Riai no pudo contener la risa. No te preocupes, solo fue la piedra espiritual que se rompió, explicó con una sonrisa, aunque su rostro pronto se tornó amargo. ¿Pero tendremos que seguir a pie? Esa era mi última piedra espiritual de alto grado. Esta pequeña come demasiado. Echó un vistazo a sus alas de libélula, que se movían ligeramente, como si estuvieran ofendidas. Aotian dejó escapar un suspiro de alivio. Uf. Empezaba a preguntarme cuánto tiempo más estaría atrapado en esta incómoda posición. Liu Riai levantó una ceja divertido. ¿No te gusta estar en mis brazos? Aotian mostró una sonrisa traviesa. Por supuesto que sí. Pero prefiero tenerte en el mío. Liu Riai puso los ojos en blanco, pero a pesar de sus intenciones, un leve rubor se extendió por su rostro. ¿A dónde nos dirigimos ahora?, preguntó Aotian. Ciudad Nube Azul. Es la ciudad más cercana para los cultivadores rebeldes. Hay una veta espiritual de primer grado allí, y tengo una casa en el centro, respondió Riai mientras comenzaba a caminar. Aotian levantó las cejas. ¿Voy a vivir contigo?, preguntó, con curiosidad mezclada con deseo en su voz. Los ojos de Riai se abrieron de par en par. Sigue soñando, exclamó irritada. ¿Por qué? Creí que habíamos confirmado nuestra relación. Protestó Aotian, sorprendido. ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Por qué no sé nada de esto? Riai lanzó una serie de preguntas, incrédulo. ¿Cuándo me llamaste Aotian? Ya estaba a punto de llamarte mi esposa. Y dijo Aotian, fingiendo inocencia. Aotian, gritó Riai, cada vez más irritado. No me obligues a golpearte. Uf. Tranquilo, tranquilo. Aotian retrocedió rápidamente y murmuró: «Wow. Parece que tengo una leona en casa». Aotian. Riai estaba furioso. ¿Qué tienes en casa? Te reto a que lo repitas. Tos. Tranquila, estaba hablando de Simba.
que es una leona muy amigable y tiene una melena preciosa. Idiota. Las leonas no tienen melena. Simba lo hace. Se identifica como hombre. ¿De qué clase de tonterías estás hablando ahora? Lo siento, esposa. Aotian. Con bromas y coqueteos, la tristeza se disipó y los dos continuaron su viaje hacia Ciudad Nube Azul. Tardaron una semana en llegar ya que la velocidad de Aotian los limitaba. Durante esta semana también acamparon de noche, de lo contrario habrían llegado más rápido. Durante esas noches, Aotian siempre aprovechaba para entrenar y, por supuesto, se aseguraba de quitarse la camiseta para lucir su físico frente a Riai. Se podría decir que Riai pasó toda la semana durmiendo con fuego en el vientre. Lo mismo le ocurría a Aotian, pero eso ya era un estándar para un hombre. Podría decirse que la imaginación no tiene límites, y la imaginación de un hombre sobre las mujeres es ilimitada. Al final del viaje, a pesar de que se retrasó, Aotian finalmente refinó su sangre al nivel medio. Su cuerpo se hizo más fuerte, pero los cambios más significativos ocurrieron en sus avatares. En nombre, Tin ZH, significado, líder celestial. Posición, líder de secta. Cultivo, cuarto nivel de establecimiento de la fundación, 2 reinos principales por encima del anfitrión. Posición, habilidad, derivación técnica. Bonificación de posición, batalla más allá de las fronteras, poder aumentado x2. En nombre, Lie Zeng, significado, feroz y justo. Posición, anciano del pabellón del castigo. Cultivo, cuarto nivel de refinamiento de I, un reino mayor por encima del anfitrión. Posición, habilidad, detector de mentiras. Bonificación de posición, batalla más allá de las fronteras, poder aumentado en 1,5x. En nombre, Bo Yi, significado, tesoro y astucia. Posición, anciano del pabellón del tesoro. Cultivo, cuarto nivel de refinamiento de I, un reino mayor por encima del anfitrión. Habilidad de posición, identificación de tesoros. Bonificación de posición, voz engañosa, poder de persuasión aumentado en 1,5x. Todos ellos habían alcanzado el nivel medio de sus respectivos reinos. Ahora, para elevar el rango de la secta, todo lo que quedaba era entrenar a 2 discípulos con buenas calificaciones hasta que alcanzaran el primer reino de refinamiento de I. Pronto estaré en una ciudad llena de cultivadores rebeldes. Debería haber muchas técnicas de cultivo y quizás incluso algunos manuales de refinamiento de esencia. Con suerte, podría completar mi manual de artes marciales. Mientras reflexionaba, Aotian vislumbró el contorno de la ciudad. La ciudad Nube Azul se alzaba ante ellos, rodeada de 5 montañas, como si una mano gigante la sostuviera en su palma. Si fuera una ciudad mortal, sería fácil de atacar y difícil de defender. Sin embargo, al ser una ciudad de cultivadores, el factor más crucial eran las venas espirituales del valle ubicado en el centro de las montañas. Pensé que las venas espirituales solo aparecían en las montañas. Aotian no pudo evitar comentar. Riai lo miró sorprendido. Y tendrías razón. Pero de vez en cuando, aparecen algunas así. En el caso de esta ciudad, cada una de estas 5 montañas nutría una veta espiritual, un proceso que llevaría miles de años. Sin embargo, algunos cultivadores rebeldes crearon formaciones y canalizaron la energía de las montañas hacia el centro, formando rápidamente una veta espiritual de primer grado. En mi opinión, fue un desperdicio absurdo. Cada montaña podría haber desarrollado su propia veta espiritual de al menos primer grado, o incluso más fuerte. Pero, por codicia, todo se condensó en una sola veta espiritual de primer grado. Ella suspiró, desaprobando la codicia humana. Los dos pasaron entonces por las puertas de la ciudad bajo la atenta mirada de los guardias. Solo se permitía la entrada a los cultivadores. Quienes no tuvieran fluctuaciones de energía espiritual solo podían entrar a la ciudad acompañados de un cultivador. De lo contrario, serían expulsados o, en algunos casos, asesinados. Aotian pudo entrar porque estaba con Riai. En cuanto cruzaron las puertas, Aotian no notó la diferencia. Su falta de raíz espiritual le impedía percibirla. Pero para los cultivadores, la energía espiritual en el aire era mucho mayor que en el exterior. Este es el mercado de la ciudad, comenzó a explicar Riai mientras caminaban. Muchos cultivadores venden sus productos directamente en la calle o montan puestos. Sin embargo, los productos pueden no ser fiables. Además,
Los vendedores pueden inflar los precios arbitrariamente o incluso marcar al comprador como blanco de robo y asesinato posterior. Señaló otra zona mientras continuaba. Si no te importa obtener un poco menos de ganancias a cambio de seguridad, es mejor comerciar en el pabellón Qianbao. Allí, al menos, no te estafarán. Los precios son un poco más altos, pero justos. Allí puedes. Riai explicó varias cosas y Aotian absorbió cada pieza de información seriamente, también haciendo preguntas. De todo lo que mencionó, el pabellón Qianbao fue lo que más le llamó la atención. Según ella, pertenecía a una gran fuerza, lo que significaba que probablemente tenía acceso a una gama más amplia de técnicas, allanándole el camino para obtener lo que deseaba. Mientras Aotian caminaba con Riai, se dio cuenta de lo inmensa que era la ciudad. Multitudes de personas se movían de un lado a otro, destrozando la imagen que tenía de los cultivadores como seres solitarios, escondidos en mansiones en cuevas y que solo emergían en raras ocasiones. ¿Cuevas? ¿Estás seguro de que esta no es una ciudad moderna?, se preguntó Aotian. Si hubiera carteles de neón y pantallas gigantes, fácilmente podría confundir el lugar con una metrópolis moderna. La ciudad Nube Azul estaba llena de edificios gigantescos y magníficos. A pesar de su diseño rústico y antiguo, era impresionante ver estructuras que se elevaban hasta las nubes. De vez en cuando, pequeñas runas se iluminaban en las construcciones, revelando que su estabilidad no dependía únicamente de la arquitectura, sino también del trabajo manual de los maestros de la formación. A medida que Aotian y Riai se acercaban al centro de la ciudad, los edificios se hacían aún más altos. La veta bajo la ciudad es una veta supermasiva de primer nivel y baja calidad, explicó Riai. Normalmente, las vetas espirituales de este nivel no alcanzan este tamaño. Pero mediante la intervención humana y el sacrificio de 5 vetas nacientes, se formó esta inmensa veta. De entonces, es el tipo de ven espiritual más débil, pero se volvió gigantesco a través del sacrificio de las venas espirituales de 5 montañas, reflexionó Aotian. Él frunció el ceño y preguntó: ¿por qué los poderosos cultivadores permiten que tanta gente viva aquí? ¿No sería más beneficioso monopolizar toda esta energía para sí mismos? Aotian no creía que estos poderosos cultivadores permitieran que la población ocupara la ciudad por pura bondad. Jaja. Riai rió a carcajadas antes de responder. Definitivamente no fue por amabilidad. Aotian puso los ojos en blanco. Sus pensamientos sorprendentemente coincidieron con los de ella. De hecho, hay varias razones, continuó Riai. En primer lugar, las venas espirituales son recursos renovables. Liberan una gran cantidad de energía a diario, pero normalmente, esa energía se dispersa por toda la región y finalmente se diluye, volviéndose tan débil como en cualquier otro lugar. Para evitarlo, los cultivadores establecen formaciones de convergencia de I, que mantienen la energía concentrada. Hizo una pausa antes de continuar. Pero una vena espiritual funciona según el entorno que la rodea. Si el entorno se satura con energía del mismo nivel que libera, la vena simplemente deja de producir más. En otras palabras, expulsar a los cultivadores no supondría ninguna diferencia. Estén aquí o no, la energía se mantendrá igual. Aotian encontró esto intrigante. ¿Qué tal si instalamos la formación en otro lugar y extraemos la energía espiritual de allí? Así, el entorno alrededor de la vena se agotaría y seguiría expulsando energía. Riai se congeló por un momento, luego miró a Aotian, aturdido. Al ver su expresión, Aotian no pudo evitar sentirse orgulloso. Ja. Justo como pensaba, la mente de una persona moderna como yo está muy adelantada. Se jactó mentalmente. Aotian, estoy impactado, dijo Riai, incrédulo. Me impacta que pienses que todos son tan tontos como tú. Puf. Ella intentó mantener una expresión seria, pero fracasó miserablemente. Los ojos de Aotian se abrieron mientras la señalaba, indignado. Tú. Puf. Ja ja ja. Riai se echó a reír. Aotian puso los ojos en blanco, pero en el fondo estaba divertido. Ja ja. Buf. Me duele el estómago de tanto reír. Riai se secó una lágrima del rabillo del ojo, sujetándose el estómago. Si ya terminaste, ¿puedes explicármelo ahora?, preguntó Aotian, casi haciendo pucheros. Perdón. Me siento genial después de desquitarme de todas tus bromas. Sonrió triunfante. Aotian dejó escapar una leve sonrisa.
Bien, bien. Ahora, presta atención. Toda formación consume energía. De hecho, establecer formaciones grandes solo es viable cuando se tiene acceso a una vena espiritual, ya que la energía espiritual es escasa en la mayor parte del continente. Y la razón por la que las formaciones deben colocarse sobre una vena espiritual es que, además de liberar energía, la vena en sí misma es un cúmulo puro de I. Este I no se puede usar directamente para el cultivo, pero para alimentar formaciones supermasivas. Es perfecto. Ella explicó con seriedad, ahora completamente concentrada. Ya veo. Aotian apretó el puño y se golpeó la palma. ¿Quieres decir que si la formación de reunión no se coloca directamente sobre la vena espiritual, el consumo de energía será mayor que la absorción? Exactamente. Riai asintió y continuó. Han probado varias soluciones para obligar a la vena a seguir liberando energía espiritual. Una de ellas fue usar formaciones para simular un entorno de baja energía en la raíz, obligándola a expulsar energía incluso cuando el entorno ya estaba saturado. ¿Y qué salió mal?, preguntó Aotian, pues esa también había sido una de sus ideas. Funcionó, parcialmente, suspiró Riai. La cantidad de energía liberada aumentó, pero no se condensó en una mayor calidad. Solo aumentó de volumen. Esto significa que el área cubierta de energía espiritual puede expandirse, pero al mismo tiempo, requiere una matriz de recolección mucho mayor. Y entonces volvemos al problema original, la matriz depende de una beta espiritual. Si extraemos demasiada energía pura directamente de la raíz, la beta colapsa. Terminó su explicación e instintivamente colocó una mano en su garganta, sintiendo su boca seca de tanto hablar. Sus palabras hicieron que Aotian recordara las ruinas de la secta Tianzu, donde sus avatares habían llegado en su primer día en este mundo. Está bien, lo entiendo. ¿Qué pasa con la condensación de energía?, preguntó. La condensación es posible, pero el problema radica en el coste energético. Riai hizo un gesto. Les daré un ejemplo. Imaginen que la energía de bajo nivel vale 1, la de nivel medio vale 10, la de alto nivel vale 100 y la de nivel perfecto vale 1000. Aotian asintió, indicando que estaba siguiendo la conversación. Si queremos condensar una sola unidad de energía de nivel medio utilizando energía de nivel bajo, necesitaríamos 10 unidades, más la misma cantidad de energía bruta de la propia beta para realizar la conversión. En otras palabras, si transformáramos toda la energía de nivel bajo de la ciudad en energía de nivel medio, la energía disponible se reduciría 10 veces. Para condensar energía de nivel alto, la reducción sería de 100 veces. Y si quisiéramos energía perfecta, esa reducción sería de 1000 veces. Hizo una pausa antes de concluir. Esta es exactamente la razón por la que las afueras de la ciudad tienen poca energía, la zona media tiene energía media, el centro tiene mucha energía y el núcleo es donde se concentra la energía perfecta. Aotian reflexionó, entonces, la ciudad podría ser aún más grande si no fuera por la condensación de energía. Entonces, ¿por qué no engañan a la vena para que libere más energía mientras condensan todo en energía perfecta? Ah, ya veo. Colapso de la vena, ¿verdad? Se respondió a sí mismo antes de que Riai pudiera siquiera abrir la boca. Así es. Riai sonrió, complacido con su rapidez de pensamiento. Las venas tienen un límite en la cantidad de energía bruta que se puede extraer antes de colapsar. De no ser por eso, con una vena tan grande, los cultivadores de refinamiento de I no tendrían ninguna posibilidad de controlar la ciudad. Se cruzó de brazos. Pero como la diferencia de magnitud energética entre los reinos de cultivo es absurda, la energía bruta disponible no es suficiente para sostener una conversión masiva a niveles superiores. De lo contrario, los cultivadores de establecimiento de la fundación gobernarían esta ciudad sin oposición. Aotian sintió que poco a poco iba comprendiendo la lógica detrás del mundo del cultivo. Mencionaste que los líderes de la ciudad obtienen otros beneficios al permitir que los cultivadores vivan aquí y utilicen sus recursos. ¿Qué tipo de beneficios?, preguntó, recordando algo que Riai había dicho antes. Hay varias, pero las principales son los impuestos, la renta, la mano de obra y la expansión comercial. Tener muchos cultivadores cerca significa actividad de mercado, generación de ingresos y la atracción de exploradores que traen bienes valiosos. Además, cada residencia cobra una cantidad fija de piedras espirituales por la vivienda. Por ejemplo, pago 500 piedras espirituales de bajo nivel al año para vivir en el centro. Una vez que alcance la perfección en el refinamiento de I, tendré que mudarme al núcleo,
donde el costo asciende a 1000 piedras espirituales. De eso suena caro, murmuró Aotian. No realmente. Riai sonrió. Si usaras esas piedras para cultivar fuera de una vena espiritual, en la etapa avanzada del refinamiento de 500 piedras te durarían aproximadamente medio año. La mayoría de la gente no vive sola como yo, así que puedes dividir los gastos con tus compañeros. Si no hubiera un requisito de nivel mínimo para quienes alquilan en cada región, los cultivadores de bajo nivel podrían inundar el núcleo. Aotian frunció el ceño. Parecía asequible, quizás demasiado asequible. Al percibir su escepticismo, Riai se rió entre dientes. No te preocupes, no es porque los dueños de la ciudad sean generosos. Es porque no tienen otra opción. Se cruzó de brazos, explicando con un tono ligeramente divertido. No hay cultivadores del establecimiento de la fundación entre los gobernantes de la ciudad. No se atreven a presionar demasiado. Tienen suficientes subordinados para defenderse de unos pocos cultivadores poderosos, pero si enfurecen a toda la ciudad, las cosas no les irán bien. Aotian reflexionó un momento y, al final, simplemente se encogió de hombros. Bueno, eso tiene sentido.